noches para todos. Feliz de que me han invitado a esto. Me autopresento. Mi nombre es Ricardo Ortiz. Yo tuve la bendición de hace ya mucho tiempo, unos 34 años, cuando ustedes ninguno había nacido, me imagino, de fundar una compañía que se llama Sigo. No sé si me han oído mencionar. Es una compañía que vende software empresarial para pequeñas y medianas empresas y microempresas. Es una empresa que hoy ya está rondando el 1.000.000 de clientes y unos 2.800 empleados, y tenemos presencia en 5 países. Nacimos aquí en nuestra bella Colombia, ahora estamos en México, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Uruguay, y seguimos una carrera de expansión bastante grande. Y aquí me invitaron en el minuto pues, a que les cuente mi historia y algunas lecciones aprendidas dentro de todo ese proceso de emprendimiento. Creo que en el área en que ustedes están moviendo es el área de emprendimiento, o la materia que están viendo se trata de emprendimiento. Y la pregunta es: ¿quién quiere ser emprendedor de ustedes? ¿Hay gente que quiere emprender? ¿O prefieren el mundo del empleo? ¿O empleo y después emprendimiento? Más o menos, ¿cierto? Pero lo que nosotros tenemos que tener claro es que tanto emprendedores como empleados son necesarios para que la economía funcione. Porque todos nos volvemos emprendedores, pues no habría quien contratar, ¿cierto? Pero también si todos nos quedamos en el mundo del empleo, pues no habría quien cree empresas que generen más empleo dentro de la economía del país. Entonces, les voy a contar esto y hago una introducción diciéndoles una cosa. Una empresa, no importa lo que haga, siempre es exitosa por las personas que hacen parte de la empresa. Todo el mundo piensa que una empresa es exitosa porque tiene un buen producto, unos buenos procesos, o una buena tecnología, o unas buenas instalaciones. Y eso todo es mentira. Eso es necesario. Pero nosotros nos hacemos exitosos cuando tenemos un equipo de gente increíblemente comprometida con lo que uno hace. Y eso es una regla que nunca falla en el mundo del emprendimiento. Y yo hoy puedo decir con seguridad que el éxito de nuestra organización es por culpa de todos los que trabajan en ella. Y una cosa es trabajar y la otra es pertenecer, porque hay personas que trabajan porque les toca y se meten dentro de ese mundo del trabajo y como lo dicen ustedes, es una mamera trabajar. Lo que hay que entender es que una empresa es exitosa cuando la gente va y trabaja porque le gusta hacer lo que hace, porque lo hace con amor y con cariño por lo que está haciendo. Y ahí está la clave del éxito. Somos exitosos porque tenemos gente maravillosa y porque esa gente sí está enganchada con lo que uno está haciendo. Y esa es la historia del éxito nuestro. Pero les voy a comentar desde que nacimos cómo se creó esta organización. Una idea. Todo emprendimiento surge de una idea. Y las ideas siempre salen de la comunidad. Todo emprendimiento nace para resolver un problema de la comunidad. Es decir, si yo me hago panadero es porque la gente necesita comer pan. O si me hago mecánico es porque la gente necesita arreglar sus carros. No importa lo que sea el emprendimiento, siempre sale de una idea. Y nuestra idea, les estoy hablando del año 88, hace mucho tiempo, ¿cierto? Fue crear un sistema de información empresarial para pymes. Esa fue nuestra idea. Hoy esa idea no es revolucionaria, no es guau, que eso ya existe, ¿cierto? Pero en ese año esa vaina era súper guau, porque las empresas ni siquiera tenían computador. Nuestro problema para entrar al mercado fue hacer que las empresas compraran un computador para poder usar nuestro software. Y nos tocó meternos en el negocio funesto de vender computadores, que eso era terrible en esa época, para que pudieran comprar nuestro software. Pero era muy bonito ir a una empresa y ver cómo se les descubrían las babas viendo que una impresora sacaba una factura. Hoy para todo el mundo eso es normal, ¿cierto? Pero en esa época era increíble. Inclusive las personas llevaban a sus familias a la empresa para que mirara cómo funcionaba eso. O sea, eso era súper guapo. Y la idea fue revolucionaria tanto que hizo que nuestra organización creciera a unas velocidades que nadie se imagina. ¿Qué lecciones aprendimos?
Lo primero que nosotros encontramos, y yo hoy en día me dedico a mentorear muchos emprendedores, entre comillas lo hago gratis, es que la gente hace cosas que no le apasionan. Dicen, en este barrio se venden muchas empanadas, entonces yo voy a vender empanadas, porque creen que ahí está la gran idea para ser un emprendedor exitoso. Si uno no lleva en sus venas lo que está haciendo, nunca va a ser exitoso. A mí lo que más me gustaba en esa época era programar, y era mi pasión, echar código, estar ahí sentado en el computador echando código. Y me encantaba también el mundo empresarial, tratando de entender qué era una contabilidad y cómo se manejaban todas esas cosas, y eso me apasionaba, y esa pasión nos llevó al éxito que hoy tenemos. Pero no emprendan algo que no les apasiona. Ese es el primer error del emprendedor. La segunda cosa es en qué me diferencio de los demás. Ese es el gran error hoy también en día. Que es que todo el mundo está haciendo eso, pero yo lo voy a hacer también. Pero yo siempre le digo al emprendedor, ponga en una hojita, en una frase, porque usted es diferente de los demás. Es porque es más barato, es porque su servicio es mejor, o es porque su producto es mejor, o es porque la forma como va a llegar al mercado es mejor. Porque hoy uno dice, ¿de dónde saco nuevas ideas si pareciera, entre comillas, que todo está inventado? Y no es verdad. Dicen que el mundo apenas va en el 13% de lo que necesita crear hacia el futuro. O sea, cosas por hacer ahí, billones. Pero siempre que yo haga un emprendimiento, yo digo, yo voy a vender empanadas y voy a ser exitoso, porque usted es diferente a todas las empanadas que venden en todas las esquinas. Usted no es que porque las mías son de Borojó, ok. Eso es diferente a los de los demás. Pero encuentre qué lo diferencia. Si no lo encuentra, cambie de idea, porque no le va a funcionar, no va a ser exitoso en eso. Y lo otro es entender lo que realmente quiere el cliente. Porque el emprendedor, sobre todo los nuevos que se quieren hacer ricos en semanas, a veces en meses, porque piensan pues que los casos de Rappi se van a multiplicar como a la velocidad de la luz. Dicen en el escritorio, yo estoy seguro que si yo hago esto a la gente le va a encantar porque es que esto es la machera, porque X o Y razón. Eso es mentira. Uno tiene que ir donde el cliente y preguntarle si eso le gustaría. Y se habla de hacer esos MVPs que se llaman el producto mínimo viable, o sea, simular el negocio, llevarlo al mercado y entender si al cliente le gusta eso o no. Porque finalmente los negocios todos van a depender de los clientes a los que está atendiendo. No importa qué negocio sea. Pero la gente comete ese error, no ir donde el cliente a preguntarle qué es lo que realmente quiere. Y se imaginan todo lo que va a querer el cliente. Y muchas veces se estrellan, muchísimas. Yo no sé si ustedes saben que en este país 7 de cada 10 negocios se mueren en el primer año. Desaparecen, no tienen éxito. Y es porque no pasaron por estas checklists que tenían que resolver. Nosotros en la etapa temprana del 88 al 95 nuestra empresa empezó a crecer al 300% anual. Quiere decir que cada año vendíamos 4 veces más de lo que vendíamos el año anterior. Era una locura. Tanto que el primer conato de quiebra de nuestra empresa fue derivado del mal servicio, porque era tal la sobreventa que teníamos que no había forma de atender bien a los clientes. Pero todos los emprendedores cometen también un error grandísimo, es que son tacaños. Todos somos tacaños. Ahorramos hasta el último peso, ¿cierto? Entonces decidimos pagarle mal a la gente. Entonces cuando uno le paga mal a la gente, pues no tiene a los mejores. Y si no tiene a los mejores, pues a la empresa le va mal. O sea, eso es un círculo vicioso que siempre lleva a los emprendimientos a la quiebra. Éramos muy poquitos y cometemos un error de sentirnos tan buenos que nos fuimos a 3 países al mismo tiempo. Nos fuimos a Perú, Ecuador y Venezuela al mismo tiempo, que éramos los superhéroes. O sea, como vendíamos tanto, creíamos que éramos los mejores para seguir creciendo. ¿Qué lecciones aprendimos en ese periodo? La planeación, importantísima. Es decir, el emprendedor nuevo nunca planea, siempre va dejándose llevar de la corriente. A nosotros vinieron unos venezolanos, peruanos y ecuatorianos a decirnos, es que si usted lleva esta vaina a mi país, eso usted se va a volver rico. No había ningún plan, solo que nos dijeron algo y dijimos, ¿y por qué no? Caminen.
pero habíamos visto cómo iba a estar nuestro negocio 2 o 3 años después si éramos capaces de soportar una cosa de esa naturaleza. Y nos estrellamos contra el piso. Cuida bien sus recursos. ¿Qué es lo que nos pasa a los emprendedores de etapa temprana? Que si vemos plata en el banco pensamos que somos ricos y empiezan a comprar moto y carro y todo lo imaginable, ¿no? Porque hay plata en el banco. Y esa falta de planeación y el descuido sobre los recursos también generan unos problemas gravísimos. Muchos arrancan endeudados y son esas 7 de cada 10 empresas que sucumben en el océano, por no pensar. Tengan los que son, no a los baratos, tengan los que debe tener dentro de su team de colaboradores. Nosotros cuando empezamos los negocios siempre queremos gente barata y poquita. Es más, nos sentimos tan superhéroes que yo hago todo. A mí me pasó. Yo era vendedor, cobrador, desarrollador, contador, todo lo de la empresa lo hacía yo. Pues lo hacía mal. Es decir, uno no puede nunca pensar que es mejor de los que están preparados para cierta cosa. Para eso se prepararon. Y hay que ponerlos a bordo siempre, a los mejores. Y organice la información desde un principio. Esto a propósito es un poquito de publicidad de sí, ¿no? Porque la gente empieza a manejar su empresa en una libreta. Desde el día 1 no piensan en que necesitan un software que les organice, no. Y después vaya y organice. Y después vaya y enfrente problemas tributarios y problemas organizacionales brutales. Ahora, no necesariamente consigo, pero organícese desde el primer día. Piense que eso es un elemento que tiene que tener dentro de su organización. Hoy le decimos el back office, o sea, lo que soporta toda la operación que tiene la empresa. Después llegó el año 2098 y una multinacional holandesa llegó a nuestra empresa e invirtió. Fuimos la primera empresa de tecnología en recibir inversión extranjera y le puso una buena cantidad de plata a la empresa. Y ahí sí nos sentíamos todavía más superhéroes. Y ese día entendimos que hay un factor diferencial dentro de las empresas que se llama su cultura, la forma como se comportan las personas y cómo se tratan las personas. Y nosotros teníamos una cultura sin darnos cuenta, porque eso muchas veces es el mismo sentir del emprendedor el que se transmite hacia la gente, que éramos buena gente y nos encantaba tratar bien a las personas. Obviamente era una cultura donde había mucho guaro de por medio y cosas de esa naturaleza, porque la época era así, ¿cierto? Donde uno se relacionaba bien con todos y trataba muy bien a todo el mundo. Entonces, cuando llegan estos holandeses, empezamos nosotros a ver que la cultura era difícil de sostener cuando teníamos una influencia extranjera de esta naturaleza. Por eso en el 2010 volvimos y les compramos a los holandeses la parte que les habíamos vendido, nos devolvimos a hacer nosotros. Y ahí aprendimos muchas lecciones. Cuando llegaron los holandeses, ellos le vendían a empresas grandes, nosotros le vendíamos a empresas chiquitas. Nosotros dijimos, no, pues la machera también vendería grande, ¿cierto? Y los tipos hacían consultoría, nosotros no hacíamos, nosotros, la machera también hace consultoría. Y entonces nosotros teníamos solo un producto para pequeñas empresas, pero ellos tenían productos para automatizar grandes corporaciones y dijimos, pues la machera hacer esto. Y cerramos y abrimos los ojos y teníamos 12 productos en el portafolio. Pero no crecíamos, teníamos unas utilidades chiquititas y decimos, ¿qué está pasando con nuestra organización? Pues que en lo que nosotros éramos campeones y sabíamos hacerlo, lo descuidamos por meternos en cosas que nosotros no conocíamos bien. Entonces lo primero que hicimos cuando le recompramos a los holandeses fue literalmente coger 10 de los 12 productos y tirarlos a la cadena, con miles de millones invertidos en esos productos, no nos importó. Y nos reenfocamos otra vez en el mercado bajo, donde nosotros vendemos a las medianas, pequeñas y microempresas, y en un solo producto, que era nuestro SIGO. Y otra vez recobramos la onda de crecimiento brutalmente. Y obviamente, como ya era un año mucho más moderno, 2010, ese tema de que un producto tiene que ser fácil de usarse, pues se va a volver una obsesión de todos los clientes. Y eso fue por culpa de don Steve Jobs, que se inventó el celular manejado con el dedo muy fácilmente, porque es que antes era un camello, ¿no? Control Z, Control X, ¿no? Pues ustedes no van a conocer eso, pero
Eso era un camello. Y ese tema de usabilidad se volvió un hito impresionante. Y entonces fue cuando invertimos y subimos nuestro SIGO a la nube y empezamos un proceso de estandarización. Y es otra cosa que ocurre con los negocios, que los negocios empiezan a hacerle caso a todos los clientes y le embargan, ¿no? Y le dicen a uno, qué bueno sería que además usted me dé esto. Y uno, claro, yo se lo hago. Y qué bueno sería que además de empanadas, pues usted da roscones. Se le tiene. Y empieza uno a hacer de todo, ¿cierto? Muchas veces con el ánimo de recoger plática, porque de pronto las cosas no están bien, empieza uno a hacer de todo. Y empieza uno a descubrir que se vuelve mediocre en todo. Cuando uno se especializa en una sola cosa, se vuelve campeón en lo que hace. Y la otra cuestión es estandarizar. Haga que su línea de producción, que su forma de vender, que todo sea un estándar, que sea repetible fácilmente por cualquier persona. Porque cuando uno diversifica tanto, la gente nunca termina de aprender qué es lo que se hace en la empresa. Y entran y yo, ¿aquí qué hago? De todo, mijita, de todo. Apréndale a todos y todos lo pasean por todas las áreas de la empresa. Y al final del camino esa persona hace todo a medias. Nunca se vuelve campeona en un área. Y eso le pasa a todos los emprendedores. O sea, el tema de estandarización se empieza a volver clave. Cuando pasa eso, nos metemos en el estado del arte en tecnología, invertimos antes que cualquier otra empresa en Latinoamérica en la nube. Cuando las estadísticas decían que el consumo de software de contabilidad en la nube iba a ocurrir en el año 21, o sea, el año pasado, nosotros empezamos a invertir en eso en el año 14. Y la gente nos decía, usted está botando la plata a la carita. Y nos fuimos al modelo SaaS, no sé si saben qué es eso, Software as a Service, que es en lugar de vender un producto, cobrar, como Netflix, ¿no? Bacano para Netflix saber que todos los meses hay 200 o 80 millones de personas que les quitan un chequecito, ¿cierto? Eso es mejor que se lo vendan a uno una vez nomás, es mejor tener esa recurrencia en ingresos. Y hicimos ese gran cambio. Y lo otro, que después la pandemia a todos nuestros competidores los favoreció, o sea, nos quitaron una ventaja competitiva brutal. Y es que nosotros desde antes de la pandemia dijimos, hombre, la única manera de ser eficientes y de escalar nuestro negocio es si ponemos todo el servicio virtual. Desde hace mucho tiempo uno puede tomar control remoto de los computadores y hacer todo a control remoto, ¿cierto? Y nosotros lo hicimos. Y creamos un aparato de ventas también virtual. Obviamente cuando llega la pandemia así no le pasó absolutamente nada. Ya todos nuestros colaboradores hacían teletrabajo. Lo que pasa es que en esa época teníamos un esquema 3-2, ellos hacían 3 días de casa y 2 de oficina. Llegó la pandemia y le dijimos, pues que los 5 de la oficina y no pasó nada. Que nosotros ya estábamos montados en ese mecanismo. El resto de organizaciones tocó a los madrazos meterse en un esquema virtual. Y no tenían ni las tecnologías, ni el hábito, porque no es solo tener la tecnología, sino tener a la gente entrenada para que sea capaz de hacer las cosas virtuales. Entonces digamos que esa gran ventaja competitiva que tenía SIGO antes del 20 la perdimos, porque llegó la pandemia y movió a todo el sector empresarial a la virtualidad a las manos. Pero buenísimo también porque llevó a toda la clase empresarial a invertir en tecnología y a entender que sin tecnología, si no hacían transformación digital, pues se ve muy mal. Pero nosotros ya lo teníamos implementado. Y obviamente desde esa época nosotros bajamos el costo y entonces pudimos vender más barato. Y cuando uno vende más barato, pues a la competencia, ¿qué le pasa? Pues no le va tan bien como a uno, ¿cierto? Ahora, a mí me gusta mencionar una ley básica del mercadeo que dicen los gringos, que es un poco fea, ¿no? Que dicen que a la competencia no hay que desearle el mal, hay que hacérselo. En buenos términos, ¿no? No es que uno vaya a ponerle una bomba o a romperle el envase o una cosa, sino uno genera estrategias donde realmente les haga daño a ellos. Esa es la forma como uno conquista los mercados, ¿cierto? Entonces, eso nos lleva a nosotros inclusive a ser elegidos como emprendedores de Endeavor. ¿Alguien de aquí sabe qué es Endeavor o no? Probablemente no. Esta es una organización multinacional que apoya el emprendimiento de alto impacto. O sea, es como una fundación, hagan de cuenta,
que busca emprendedores en todos los países del mundo que tengan un potencial de crecimiento grandísimo y los deja entrar a ese club. Y cuando uno entra a ese club tiene mentores de altísimo nivel, tiene una red de contactos brutales, es decir, se gana uno al cielo cuando emprendedor. En Colombia creo que van como unas 3.000 empresas que han aspirado y solo nos han recibido a 60 y pico. O sea, no es fácil entrar ahí. Tiene que ser una empresa súper bien estructurada para que pueda conseguir ese privilegio. Y después pasó algo increíble. Es que llega un fondo de capital privado del Silicon Valley. ¿Saben qué es el Silicon Valley? Pues la crema innata de la tecnología en los Estados Unidos. Y llega y dice, yo quiero invertir en Sigo. Y nos invirtieron un montón de dinero. Y con el montón de dinero tuvimos la fortuna de poder escalar mucho más rápido la empresa. Hoy en día tenemos o adquirimos líderes en otros países. Compramos la empresa líder de Ecuador, la empresa líder de México, la empresa líder de Uruguay, con cosas increíbles. Cuando uno tiene bien estructurado un negocio y llega a otro negocio que no está tan bien estructurado, a ese negocio automáticamente le va a ir muchísimo mejor que antes, ¿cierto? Nosotros en el caso de Ecuador, una empresa que hacía 300 clientes nuevos por mes. Nosotros solo invirtiendo nuestras metodologías, ni siquiera nuestro software ni nada, sino lo mismo que ellos tenían, solo eso logramos llegar a 1.000 en solo 2 años. O sea, esa empresa se catapultó de una manera brutal, solo por eso. Y esta expansión nos ha permitido a nosotros mostrarle al mundo que Colombia tiene talento. Es decir, no solo es el caso de Rappi, pero como Rappi hay, créanme, muchísimos casos de empresas colombianas que tienen el talante para poder escalar y escalar a velocidades brutales. Ahora, ¿qué lecciones aprendimos en la última parte? Ya no tener gente buena, sino tener a los mejores. Nosotros tomamos la decisión de tener a los mejores que haya en el mercado. Y hablamos de los mejores desde el asesor de servicios hasta el gerente comercial, los número 1A. Y una gran lección es que a uno le da miedo contratar gente de altísimo perfil, porque cuesta. Los manes son caros, ¿cierto? Pero la regla que siempre se cumple es que cuando uno contrata mejor, él se paga solo. Es decir, es tanto lo que da la organización que finalmente la inversión se vuelve buenísima. Pero nos da miedo contratar a los mejores. A eso no hay que tenerle miedo. Y nosotros descubrimos también, y lo he hecho yo con mentorías a empresas muy chiquitas, que cuando un chiquito, inclusive empezando en etapa temprana, se rodea de los mejores, su empresa empieza a crecer tan rápido que los paga. Y finalmente en el proceso de selección le dice uno, yo voy a contratar a usted maestro, pero usted se va a tener que pagar. ¿Cómo? Pues haga que el negocio brille. Y obviamente tienen el conocimiento. Por eso también hay que tener un modelo de negocio escalable. Y en esto uno tiene que ser muy insistente. Si yo no puedo poner en blanco y negro qué es lo que hago en mi empresa y cómo consigo los objetivos de la empresa, y cómo tiene que esa maquinaria empresarial funcionar, ¿cierto? Desde el más pequeño de los detalles hasta el más grande de los detalles. Cada cuánto nos reunimos, cada cuánto hablamos, cómo es el proceso comercial, cómo voy a conseguir yo prospectos, cómo voy a hacer el proceso de negocios, todo escrito en blanco y negro. Porque el emprendedor también dice y contrata a un vendedor y dice, salga a vender maestro, hágalo, tráigame harto. Y usted dice, ¿cómo? De pronto si él tiene la magia de descubrir el cómo, pues lo logra. Pero si no la tiene, y uno dice, es que contraté un tipo pésimo. O todos dicen, qué mal vendedor. Y uno le pregunta, ¿quién fue el malo? Yo que no fui capaz de definir un modelo de cómo es que él debe vender. Soy yo el malo siempre. Y siempre va a ser así. Cuando uno tiene un modelo de negocios perfecto, donde todo lo tiene escrito, el cómo se hace para conseguir los objetivos, cómo contrato a una persona, cómo lo voy a hacer yo la inducción a mi empresa, qué es lo que le voy a enseñar el día 1, 2, 3, 4, cómo se vende,
cómo se llevan los registros en la empresa, cómo se lleva la contabilidad en la empresa, todo. La empresa ya es una maquinaria que empieza a crecer. Y ahí es donde viene el mundo moderno de la inversión. La gente siempre dice, hombre, yo quiero ser empresario y tengo eso, pero ¿con qué plata? Como todos dicen, no hay plata. Y por el otro lado hay gran cantidad de dinero, ustedes no se imaginan la cantidad de dinero que hay, ¿cierto? De inversionistas que dicen, hombre, es que yo tengo plata pero no tengo dónde invertir. Entonces uno dice, bueno, esto es absurdo, ¿no? Como lo que pasa en el desempleo en Colombia, ¿no? Que dicen que está en el 12%. Y uno va a buscar a alguien y no lo encuentra, entonces uno dice, ¿dónde están toda esa cantidad de personas que no tienen trabajo? Y muchas veces uno va a buscar el trabajo y tampoco lo encuentra, ¿cierto? Entonces hay cosas raras. Y en este mundo de la inversión pasa algo idéntico. Hay mucho dinero. Ustedes no se imaginan la cantidad de dinero que hay. Y esos pobres inversionistas no encuentran en dónde ponerlo. Y hay un montón de emprendedores que no encuentran quién les ponga dinero. Y uno dice, ¿por qué no hacen match el uno con el otro? Y es porque ese emprendedor no tiene un verdadero modelo de negocios que uno lo mire y uno diga, wow, esto funciona porque funciona. Y si a eso le pone un modelo cultural ganador en su empresa, que esto se le ha olvidado también a la gente, y es cómo es el comportamiento de mi organización, cómo yo en mi empresa manejo todo el recurso, porque acuérdense que los que les dije yo al principio, es que una empresa es lo que es por los que están en la empresa. No por máquinas, no por tecnología, no por procesos, es por las personas que hacen parte de la empresa. ¿Y cuál es la cultura que tiene con ellos? ¿Cómo los vuelve campeones? Y cuando uno va a donde cualquier emprendedor le dice, muéstreme en blanco y negro la cultura de su empresa, le dicen, ¿y esa vaina qué es? Y algunos que entran en la trampa del ISO 9000, pues escriben es la misión y la visión, ¿no? Y todas son estúpidamente iguales. Visión, no, quiero tener el mejor producto. Visión, no quiero ser el líder del mercado. Todos escriben lo mismo. Me dicen, ¿eso para qué sirve? ¿Dónde está la verdadera cultura de su empresa? ¿Para qué hace usted lo que hace todos los días que se levanta y se va a trabajar? ¿Lo sabe? Muchas veces el único que sabe eso es el dueño, pero los demás no tienen ni idea, porque hacen lo que hacen en el día a día. Y estas tres enseñanzas, para mí, son la clave fundamental de lo que hoy tenemos en el mercado. Una empresa increíblemente buena, donde hemos vencido todos los obstáculos que hay para uno ser un gran empresario en América Latina. Y cuando nosotros construimos la cultura SIGO, la pudimos pintar en una gráfica. Entonces nosotros decimos, escalamos la excelencia, teniendo propósito para tener pasión por lo que hacemos, valores para ser buenos seres humanos, conocimientos porque tenemos que ser duros, y con eso conseguimos resultados. ¿Suena raro? ¿Cierto que no? Pero póngalo en blanco y negro de su empresa. A ver qué tan fácil es hacer eso. Es complejo. Y cuando uno a cualquier colaborador de nuestra empresa le pregunta la cultura, él les canta esto. Así es que funciona la empresa. Y obviamente eso tiene un desglose. Y empezamos nosotros, ¿qué es conseguir la excelencia? Y fíjense la cosa tan sencilla como es. Y esto nos lo enseñaron en Stanford, pues una de las universidades grandes que va a mirar como una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Definen esto en un curso que estuvimos allá. Nos dicen, usted consigue la excelencia cuando logra que todos hagan lo correcto sin que lo vigilen. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Cierto? Suena un poco rayadocito, ¿no? Y empieza uno a cuestionarse, sobre todo en el ámbito empresarial y también en el familiar que nos sobra, que eso es otra empresa en la que estamos todos metidos, es si, por ejemplo, ustedes todos hacen lo correcto sin que los vigilen. ¿Quién cree que lo hace? ¿A ninguno? No, hay varios. Hay varios que les gusta hacer lo correcto sin que los vigilen. Pero son mentirosos. Todos los que levantaron la mano son mentirosos. ¿Alguna vez han llegado tarde a trabajar? ¿Eso es correcto?
¿O han gastado mucho tiempo en Facebook, en la empresa? ¿Es correcto? ¿O la mamá o el papá que en lugar de compartir con los hijos se clavan en el Facebook, en el WhatsApp? ¿Eso es correcto? Pronto no. Y el ejemplo más fácil es que si yo ahorita voy a la estación de Transmilenio con todos ustedes detrás mío, y cuando yo paso la registradora descubro que está dañada, y les digo a todos, síganme que hoy está gratis. ¿Cuántos me siguen? Todos. Lo que quiere decir que todos son unos rateros. ¿O no? ¿Les duele que se los digan? Rateros. Porque eso había que pagarlo. ¿Quién me lo robó? Dice que porque la registradora está dañada. Y uno cuando empieza a meterse en la cultura de la excelencia, uno dice, hombre, hacer lo correcto sin que lo vigilen es difícil. No es tan fácil como uno cree, ¿cierto? Porque uno se pasa la cebra por donde no es, porque uno se cuela, si le dan la oportunidad, pues la cuela está muy larga. Pues. Y en Colombia, como se inventaron la ley de la papaya, todos la conocen, ¿cierto? Sí, pues usted me dio la oportunidad de aprender usted, ¿cierto? No, no es correcto. Si alguna vez tienen la oportunidad de viajar a Europa o a los Estados Unidos, se van a dar cuenta que la gente es más correcta que nosotros. No es que sean correctos, ¿no? Pues son más correctos que nosotros. Y en las empresas pasa eso. Ahora, ¿lo correcto es ser el mejor papá del mundo? Si yo soy padre, ¿cierto que sí? ¿Lo correcto es ser el mejor empleado en ese puesto de trabajo del mundo? Si me están pagando para eso. Eso es lo correcto, ¿cierto? Pero a la gente se le olvida que es ser lo correcto. Y alrededor de toda esta teoría de la excelencia, de escalar la excelencia que la aprendimos, vuelvo y repito, en Stanford, creamos todo lo que llamamos nosotros el framework cultural de SIGO, que es el que les quiero contar hoy. Después de eso, dijeron, en lugar de hablar de misión y visión, ¿cierto? Y poner algunos objetivos corporativos, también los ponen, no sé si lo han leído. No sirve para un carajo porque ni siquiera se lo sabe nadie. Entonces apuesto que yo voy a cualquier empresa y le digo, ¿cuál es la misión de esta empresa? Y la visión, y el objetivo no menos, no me pregunta pendejada. A no ser que vaya un auditor de ISO, que puede encuestar a cualquiera, entonces les mandan una orden. Dicen, todos se tienen que saber de memoria esta vaina por si acaso. Pero es para el auditor, no es para ellos. O sea, eso no sirve. No sirve. Entonces le dicen a uno, construye un propósito loable. Es decir, ¿por qué esta empresa hace lo que hace? Fíjense que todas las empresas en el mundo fueron construidas para transformar el mundo para bien. Todas. Bueno, excepto las oligarcas. Estas saquémoslas del contexto. Pero una universidad transforma el mundo. Está formando gente, ¿cierto? Una panadería transforma el mundo. Está alimentando gente, ¿cierto? Un día me preguntaba a mí un tipo que tiene una fábrica de tornillos y dice, yo con mis tornillos, ¿cómo transformo el mundo? Y yo le digo, pues a dónde van a parar sus tornillos, usted va a descubrir que tiene un impacto brutal. Pero puede que sea el tornillo de una ambulancia. O sea, esa ambulancia existe porque usted puso el tornillo. Y la ambulancia salva gente. Pero siempre que uno crea un emprendimiento, no importa el que sea, siempre es para transformar al mundo para bien, para resolver una necesidad del mundo. Y ahí es donde uno encuentra el propósito, ¿para qué existe mi empresa? Y cuando la gente que trabaja en una empresa entiende eso, empieza a sentir pasión por lo que hace. Es diferente. Una empresa con propósito, que una empresa que no va y calienta la silla y hace lo que le toca hacer y punto. ¡Qué mamera! Y lo otro es construir unos valores, pero unos valores para el ser humano, no para la empresa, ¿no? Porque todas las empresas hablan con honestidad, responsabilidad y cumplimiento. Si los han leído alguna vez los valores en las empresas donde han trabajado. Pero nadie se lo sabe. Se lo sabe para eso también, no más. Pero para que los lleve la gente dentro de su corazón, difícil. Entonces, por eso, los valores tienen que estar pegándole al ser humano, no a las necesidades de la empresa. Lo que pasa es que cuando uno tiene seres humanos extraordinarios, la empresa va a tener resultados extraordinarios. Esa es una regla de tres que siempre se cumple. Este fue el propósito que construimos en SIGO. Nosotros decimos, ponemos nuestro corazón para transformar la vida de contadores y empresarios.
Yo les pongo un ejemplo simple, ¿no? Cuando uno habla de misión, imagínense uno conquistando a una niña en un restaurante y dice, ¿y qué hace tu empresa? Entonces uno le dice, software contable. ¿Qué pasa con esa conversación? No. Se acaba. Software y contable es una mamera, ¿no? Pero si en esa misma conversación, ¿qué hacen en tu empresa? Nosotros le transformamos la vida a contadores y empresarios. Entonces le abren los ojos y le hacen, ¿qué pregunta? ¿Cómo lo logran? ¿Cierto? Y empieza a hacer una vaina bacana, porque eso sí es bacano, ¿no? Pero hacer el mejor software contable del mundo, qué manera. Y en todas las empresas hay un propósito loable. Lo que pasa es que descubrirlo no es fácil, pero tampoco es imposible. Y la pregunta simple es ir donde el cliente y decirle, oiga, ¿usted qué siente cuando compra mi producto? Y ahí lo descubre fácil. Ahí descubre uno cómo está impactando a través del producto o servicio que uno está vendiendo. Y después hay que invertir un montón de dinero haciéndole entender a todos los colaboradores de la empresa cuál es el propósito de la empresa y hacerle entender cómo él contribuye desde su puesto de trabajo a que se cumpla ese propósito. Entonces imagínense los pobres ingenieros que echan código. En nuestra empresa hoy son 350. Es una labor a veces cansona, dicen, ¿no? Estar ahí echando código. Pero cuando ellos reparan un poco, nosotros los llevamos donde el cliente. Decimos, venga, y usted mira lo que ocurrió con lo que usted hizo. Entonces el man dice, wow, valió la pena, ¿cierto? Pero si ni siquiera se lo dejan sentir, ¿qué impacto tiene? Y cuando nosotros con un asesor de servicio le decimos, mire, cuando un cliente usted lo llame y le resuelva su problema, yo le aseguro que ese señor va a llegar a su casa por la noche con menor carga de estrés y va a tratar mejor a sus hijos. Y eso es verdad. ¿O no? Eso es verdad. Entonces ese asesor de servicio sabe que hay un propósito que va más allá de contestar la llamada. Es qué impacto tengo yo sobre esa persona si hago mi trabajo bien hecho. Y eso empieza a transformar las organizaciones de una manera brutal. Y después construimos nuestro esquema de valores. Y encima nosotros tenemos 5 valores fundamentales, aunque hoy les confieso que ayer se lanzó la versión 3.0 de valores y ya son 6. Pero todavía no me gusta hablar de ellos. El primer valor nuestro es, nos apasiona servir. Raro, ¿no? Todas las empresas hablan de servicio al cliente, nosotros decimos, ¿por qué al cliente? Nos apasiona servir. ¿A quién? Pues a la mamá, a la esposa, a los hijos, a los clientes, a todo el mundo. Necesitamos que la gente tenga dentro de su corazón el chip del servicio, de ayudarle a otras personas. Y ustedes no se imaginan el millón de actividades que hacemos nosotros para enseñarles a ellos qué es servicio, que es hacer algo sin esperar nada a cambio, que es ponerse en los zapatos del otro, ¿cierto? Que es alegrarle el día a otra persona. Y se desarrollan una cantidad de hitos alrededor de ese valor. Y el segundo se llama Nos ponemos la 10, haciendo referencia al James. Claro que el James ya no está tan bueno, pero más o menos. O sea, a ese líder que está en la cancha, el que suda su camiseta como un loco. Y le decimos, usted tiene que ser el mejor en lo que hace, pero por usted. Y nosotros les enseñamos a ellos, todos los que somos aspiracionales, que eso es natural en el ser humano, todos queremos ser el gerente comercial y no el vendedor. Y uno les hace la pregunta, ¿es usted el mejor vendedor de esta empresa? No, todavía no, entonces ¿por qué quiere ser gerente? Destáquese en lo que hace, y hágalo con el amor suficiente para saber que cuando yo soy el mejor en lo que hago, todo lo demás llega solo. Es la mejor mamá del mundo, es el mejor papá del mundo, está en esa lucha. Eso es ponerse la 10. Y también hay un montón de actividades para meterle eso en la ADN a todas nuestras personas. Después dice, gozamos y hacemos reír. La alegría. Es decir, un mundo sin alegría es un mundo mamón, ¿o no? En nuestra empresa la gente tiene que sonreír a las buenas o a las malas. Pero es bueno que lo hagan a uno sonreír, ¿o no? Bacano, ¿sí o no? O esas empresas donde una persona llega pues con la inmunda ese día y todo el mundo se le retira.
No, que no merece mal. ¿Sí o no? Pero nuestra empresa, cuando alguien llega con la inmunda y como es parte cultural de la empresa, lo empiezan a molestar y a molestar hasta que lo hacen reír y dicen, no, pues al menos me río para que no me jodan más. ¿Cierto? Pero le alegran el día. Y nosotros metemos la felicidad como un valor tan importante dentro de la organización que ahorita al final les voy a hablar de la felicidad personal que nosotros tratamos de inyectar dentro de nuestros colaboradores. Y después el valor que a mí más me gusta, somos humildes y amorosos. Porque eso se nos ha olvidado. Y nosotros descubrimos cosas tan fundamentales en nuestra empresa que el principal valor de la humildad, el que lo viola todos los días, es el líder, el gerente. Miren que a las empresas les ponen a los gerentes una oficina enorme, ¿no? Y a veces les ponen un sofá y mesa de centro, ¿no? Y a los demás les ponen un puestico de trabajo chiquitico. Entonces, acá somos humildes, dice el gerente, ¿no? Dice, ¿perdón? ¿Sí o no? ¿Dónde está la coherencia? O ese padre de familia que dice, no, es que el asiento de la cabecera es el mío, pero sean humildes, mis niños. ¿No? Nosotros cuando le apostamos a esto llegamos a tal punto que acabamos con todas las oficinas de ejecutivos y construimos todos los puestos de trabajo de la empresa iguales, todos. Y no hay propiedad en el puesto de trabajo, yo me siento en el que esté disponible. Imagínense cuando nosotros enganchamos a un vicepresidente comercial de una gran multinacional en Colombia, digo, y él dice, ¿cuál es mi oficina? Dice, pues escoja. Y entonces el tipo le iba dando un blog, ¿cómo así? En cualquiera. Pero en cualquiera. Así es nuestra organización. Y fíjense lo que ocurre. Un ejemplo muy lindo de esto es cuando llega nuestro vicepresidente comercial y se sienta al lado de una niña de telemercadeo. Esa niña, el área de sudor le llegaba ya como 15 centímetros de hombro. Sudaba. No le movían los dedos en el teclado, el vicepresidente sentado al lado de ella. Y uno dice, y yo me preguntaba, ¿pero usted qué le pasa? Y dice, ¿pero cómo me siento usted al lado del vicepresidente? A mí ni los dedos me funcionan. Y uno ahí descubre que le tienen es miedo al jefe. ¿Y por qué miedo? ¿Miedo a qué? Pero a la vez ese jefe, que era el doctor Rebellón, o don Fernando, una de dos, porque en nuestra empresa también es prohibido decir don y doctor y todas esas cosas, no. Su nombre se transformó mágicamente a Fer. Ahora se llama Fer. Hola Fer, ¿cómo estás? El doctor Rebellón, don Fernando, ya era Fer. Y cosas tan lindas como que la gente dice, siéntate al lado mío. No estoy cerrando nada, quiero entender qué me está pasando. Y empiezan los mismos ejecutivos a entender que el coaching en tiempo real sí funciona. Cuando se sientan al lado de una persona y entienden su trabajo, le pueden ayudar con más facilidad. Y hoy en día a nuestros líderes, si les llegáramos a poner una oficina, yo creo que nos hacen huelga. Ellos están felices con lo que están ahorita. Y al líder se reconoce por su conocimiento y su experiencia, no por el tamaño del rejo que tenga en la mano, que es muy diferente. Y en esto de humildad, cantidad de conceptos, de no juzgar, de desjerarquizar las organizaciones, de reconocer, de decirnos todo. Decir algo y no que vaina yo decirle a este mal eso. Nosotros en nuestra empresa no permitimos una sola falta. Una, no la permitimos. Porque corregir a la persona es amar a la persona. Es decir, cuando uno no corrige a la persona, eso es un acto de desamor, ¿no? Porque uno quiere que la persona sea mejor todos los días. Eso es ser excelente. Pero hay veces que no le llama la atención. Ahora, el tema es cómo le llama la atención. Esa es otra historia compleja. Entonces, en nuestra empresa hay unos hitos que no se pueden violar. Nosotros le decimos a los líderes, mira, hay 4 cosas prohibidas. Usted no puede hablar de mal genio. Porque el mal genio ofende, ¿no? No está fuera de control. Usted no puede gritarle a nadie. Usted no puede hacerlo delante de otros. Siempre tiene que ser privado. Y 4, nunca puede echar sal sobre la herida. Lo que pasó, pasó.
O sea, cantaleta cero, ¿cierto? Y hacemos una metodología de retroalimentación positiva, donde ya cuando uno está tranquilo, ya se le bajaron los humos, porque el mal genio se queda uno, sobre mal que me gana. Lo es que hay que poner la cremañerismo a hablar. Se la canta toda, mira, no me gustó esto. ¿Qué vamos a hacer? Llegan a un acuerdo y lo más importante, se perdonan. Que si no hay perdón, la vaina no funciona. Y es bonito porque nosotros cuando despedimos gente de nuestra organización, ellos saben que se van a ir. Eso no es sorpresa para nadie. Que si lo retroalimentaron ya 3 veces por la misma vaina y no quiso cambiar, pues está en lugar equivocado y chavo está. ¿Cierto? Pero no es sorpresa. No son las empresas que el viernes por la tarde todo el mundo está temblando a quién le toca el turno, no. Aquí dicen, no, yo sé que ya me tocaba. Porque ya se lo habían dicho muchas veces. No es sorpresa. Y nuestro último valor es que fomentamos y disfrutamos el cambio. Y esto es algo fundamental. Es decir, si yo lo vuelvo como un valor de mi vida, el estar en constante movimiento, mi vida se va a volver aburrida. Llámese empresarial, personal, lo que quiera. Pero hay gente que no le gusta cambiar, hay gente que le gusta el área de confort, hay gente que le gusta estar pasiva. Eso no es escalar la excelencia. Ahora, lo que hicimos nosotros para comprobar que esto fuera humano fue validar si a todos nuestros colaboradores esto les aplicaba en su vida personal y familiar. Y la respuesta fue sí. Porque es hipócrita decir, yo cuando ponga el pie dentro de la empresa, entonces practico sus valores. O yo soy así o no soy así. Por eso el valor tiene que ser humano, no tiene que ser empresarial nunca, sino que le pegue a la persona. Y obviamente cuando uno tiene este esquema de valores, pues la gente va a ser mejor o no. Pues claro, y si la empresa tiene gente buena, ¿les va a ir mejor o no a la empresa? Pues les va a ir súper bien. Todos llegan por añadidura. Y todo esto lo llevamos a darles muchos tips de cómo uno ser feliz. Pero no feliz trabajando, sino cómo uno ser feliz como persona. Y el primer gran reto fue descubrir qué es felicidad, porque es que ahorita habla todo el mundo de felicidad, ¿no? Y no puedo poner ese ejercicio con ustedes porque el tiempo no me da. Pero finalmente es un sentimiento de equilibrio y bienestar interno. O sea, es tener paz en el corazón. Si uno está feliz cuando está tranquilo. Punto. Eso es ser feliz. Ahora, para estar tranquilo no hay que estar muerto la risa todo el día, ¿cierto? Obviamente, si uno está en una playa está más feliz que un berraco, ¿no? Que la tranquilidad es extrema, ¿sí o no? Pero uno puede estar feliz todos los días de la vida. Y esto es lo que se llama proteja su corazón, no se lo deje dañar. O sea, deje de ser amargado. Porque nosotros los seres humanos nos gusta amargarnos la vida con muchas cosas. Y nosotros dentro de eso sacamos como 3 estrategias para ser felices. Y la primera estrategia decimos, ¿hasta qué horas que tengo yo tiempo? Okay. Es combatan 3 ladrones de la felicidad, que se llaman el mal genio, la tristeza y el miedo. Porque si yo estoy berraco no estoy tranquilo, ¿cierto? Y si tengo una depre bien tenaz, pues tampoco. Y si tengo mucha angustia, mi corazón no está tranquilo. Lo increíble es que dentro de esto, que hicimos investigaciones, es que más del 95% de las veces que entramos en estos estados es por culpa nuestra. Yo los reto a que piensen en la última vez que estuvieron de mal genio, ojalá que no haya sido hoy. La última vez. Y revisen qué los puso de mal genio. Que el bus no paró, que el man me tiró el carro en la moto, ¿cierto? Que no me contestó el chat, ¿qué fue lo que los puso de mal genio? Y uno reflexiona a ver si valió la pena ponerse mal genio por eso. Y en el 95% de las veces uno descubre que no vale la pena, ¿cierto? Luego las mamás que ponen mal genio porque el niño regó el chocolate, o porque se quedó dormido después del despertador y se ponen histéricas. ¿Por qué?
¿Cómo evitar uno ser tan exclusivo con situaciones tan tontas? Ahora, hay cosas que si lo bueno no es mal genio, ¿cierto? Que encontró al marido con otra. Eso saca la piedra, ¿no? Pero pónganse ustedes a revisar cuáles son las que verdaderamente valen la pena y cuáles no. Y aquí a mí me gusta contar la historia de una historia real de nuestra empresa, donde una niña un día se baja de Transmilenio y uno de esos depravados la tocó y parece que la tocó muy feo. ¿Se pone bravo o no? Obvio. Entonces la niña llega a nuestra oficina y encendió el cuarto piso, que era donde estaba servicios. Imagínense. Entonces ella logró que como 10 o 12 compañeras de ella se pusieran igual de bravas que ellas. Pero a las 10 nadie las tocó. Ellas estaban sanitas. Pero se pusieron igual que brava que la niña. Y todos los demás entraron en depresión colectiva, ¿no? No, ¿qué va a pasar con este país? Cada día estamos peores, es una porquería. Todos deprimidos, ¿cierto? Llega por la noche a la casa y enciende a su marido. ¡Ah, qué vaina! Dice el pobre hombre, pues en verdad, imagínense que le digan a contar a la mujer que mal, ¿sí o no? No quiere coger un revólver y encender a plomo al man que le hizo eso a su mujer, ¿sí o no? Y fuera de eso le contó esa historia explosiva a su marido delante de su par de hijos, 9 y 11 años. Entonces imagínense esos niños, ¿qué pudieron sentir en ese momento? Odio, rabia, ¿sí o no? Tocaron a mi mamá, ¿sí o no? Y al otro día yo llego a la empresa y el indicador de satisfacción que estaba en esa época como en el 84%, ese día 61%. Y dije, ¿qué pasaría ayer? Entonces llamo yo a la gerente de servicios y le digo, cuénteme qué pasó ayer. Me dice, ¿es usted el único en esta empresa que no sabe lo que pasó ayer? Yo imaginaba internet, la luz, el servidor se cayó, quién sabe qué. Y me cuenta la historia de esta niña y le digo, no le puedo creer. Entonces yo llamé a la niña de la oficina. Le dije, bueno, cuéntame qué pasó y se encendió otra vez. Y yo dije, tranquila, amiguita, respire, medite o haga lo que sea para que. Y hasta que me lo contó tranquila, yo le dije esto, y lo hice a posta. Le dije, usted es un ser humano vil y despreciable. Gente como usted no merece estar en esta empresa. Yo creo que está despedida. Ella disminuyó igual que usted. Entonces la culpable soy yo. Y yo le dije, mira, usted ¿quién le dio el derecho de retirarse la satisfacción de 1.800 clientes que llamaron ayer? Eso no lo hace una persona buena. Eso lo hace una persona que lleva veneno en la sangre. ¿Quién le dio el derecho a usted de dañarle el día a sus compañeros de trabajo? Eso tampoco lo hace un ser humano bueno. Pero eso lo hace una persona mala, perversa. Le dije, es peor. Las 3 horas que iba a disfrutar en familia se las tiró y no le importó. Y fuera de eso sembró de odio el corazón de sus hijos. ¿Usted cree que es una buena mamá? Es la peor. Entonces obviamente esta niña se puso a llorar. Y entonces yo qué iba a hacer. Le dije, mira, hay una palabra que se llama amor por los seres queridos. Y uno por amor a los seres queridos se trata a uno su propia, ¿cierto? Porque una mamá no quiere hacer daño a los hijos. Y esos mal genios lo único que hacen es dañarles el corazón. No daña a los clientes, no daña a nadie. Le dije, usted lo que debió hacer cuando le pasó eso, mijita, si usted es creyente, pues ore, la oración le tranquiliza el corazón, y si no, pues y trágueselo por amor a las personas que usted realmente quiere. Y demuestran los estudios de los psicólogos positivos que ese mal genio es el acto de desamor más grande que hay sobre los seres queridos. ¿Quiénes son los que se llevan el bulto con el mal genio? Las personas que uno ama. Y uno quiere dañar a la gente que ama. Ahora, cuéntelo con tranquilidad porque igual es una tragedia, ¿cierto? Pero no los dañe. No los corrompa.
está dañando a mucha gente. Y yo digo, todos los que están aquí sentados, que son capaces de sacar la señora lengua cuando están de mal genio, lo único que están haciendo es un acto de odio contra las personas que más aman. Luego el mal genio hay que tragarse. Y eso que está en una situación que justificaba estar de mal genio, ¿no? Pero cuando arman semejante gazapera, pues porque no le contestó el chat. ¿O no? Piénsenlo. Y el tema de la tristeza es lo mismo. La gente se deprime por estupideces. Porque cometen el error de ver noticieros de televisión, ¿no? Y salen todos con una depre. Porque como solo muestran lo malo y no muestran nada bueno. Bueno, los goles sí son buenos. No pasa eso. Pero el resto son tragedias. Porque mira, yo termino convencido de que el mundo está mal. Y son amarillistas porque dicen... Sí, me acuerdo cuando oprimieron al país 11 días seguidos con el cuento de Julianita, ¿todos se acuerdan de ella? La niña esa que violaron y mataron. Entonces eso fue noticia porque la mató un rico. O si no, no hubiera sido noticia, porque en este país matan como 250 al año por lo mismo. Pero qué tal que nos publicaran los 250 casos, hermano, y viviríamos todos vueltos pedazos. ¿Y para qué? ¿Será que eso arregla a Julianita? Que tú te pongas triste por eso. Ella sigue muerta, ¿o no? Si nos llaman a la marcha de los pañuelos blancos para que acaben con todos estos desgraciados, pues salgamos. Eso puede que sirva de algo. Pero deprimirse sirve de algo. Ni siquiera es justificable las tristezas más grandes del mundo. Por ejemplo, ustedes quieren ser la mamá viuda. ¿Hay todos? Yo les voy a contar una realidad. Todas las señoras se van a morir. ¿Sabían eso? No, yo digo, se van a morir. Es más, se pueden morir mañana. Pero porque me miran feo, todos dicen que la mía no, la suya sí, pero la mía no. ¿Quién dice que no? ¿O no es así? Entonces, si yo sé, por eso la muerte es tan bonita como instrumento de amor. Si yo sé que mi mamá puede estar muerta mañana, ¿yo qué hago hoy? Pucha, la abrazo, te amo, me la gozo, ¿cierto? Por eso cuando uno llega a los funerales se encuentra a los devastados y los tranquilos. Los tranquilos son los que están en la salita y hasta llegan los vecinos y hasta se ríen, ¿no? Es la mamá que está ahí en el ataúd, ¿cierto? Y están los que están tirados encima del ataúd, vueltos nada, ¿cierto? ¿Será que no le perdonó algo? ¿Será que no le dio el abrazo que le tuvo que dar? ¿Será que no le dijo lo que le tenía que decir? Y entonces quedan vueltos pedazos. Es más, nuestros hijos pueden estar muertos mañana también, ¿sabían eso? Una vez un camión no aplastó como a 60 de otro viajaba. Pues está muerto, ¿o no? Pero nosotros no queremos que sea así. Y yo digo, hay mamás y papás que cuando se van los hijos se van con una pelea a la marcha y a las patadas porque lo van a dar Ruth y tú sabes qué tal que no vuelva. Penazo, ¿no? Yo siempre me despido de mis seres queridos con un abrazo y un te amo, porque no sé. Y rico, porque para esa persona es bacano que le digan eso, ¿no? Y para uno decirlo también es bacano. Pero ni siquiera la muerte de un ser querido justifica la tristeza de un ser humano, entendiéndose por felicidad, tranquilidad en el corazón. ¿Me duele? Obvio, pero no estoy devastado, mi corazón está tranquilo. Hice lo que tenía que hacer. Y el miedo es lo mismo, ahora la gente se asusta por todo, ¿no? ¿Será que va a tener para comer? Pero pues si tienen para comer de la huevonada aquí, ¿cierto? Hasta por eso les da miedo. Y a mí me da una angustia cuando veo a esa gente en la calle que va esperando al ratero, ¿no? Van, ¿sí los han visto? Son muchos. Y yo digo tan pendejos, ¿no? Porque el día que uno lo roben, lo roban. El día que le toque, le toca. Pero está el club de los bobos y el club de los inteligentes. Los inteligentes dicen, pues si me toca, pues que me roban, que le hago. Entonces sufre el robo. Pero el que vive en la calle con esa angustia perdió doble, lo robaron y está vuelto nada. ¿Y qué tal que no lo roben? Igual llega devastado a la casa por el miedo que tenía. ¿Para qué? Y todo eso lo construimos nosotros. Todo. Nada es inventado. Y esos papás que dicen, ay, ¿por qué mi niña saldría de mal genio? Uno le tiene que contestar solo una cosa: mírese en el espejo. Ahí está la respuesta.
porque eso es lo que le está transmitiendo uno a los seres queridos. Y como uno es el papá o uno es el líder, la gente piensa que eso es lo correcto, y eso no es correcto, ¿cierto? Ahora, el otro instrumento que les damos nosotros a todos es: sean amorosos. Y para ser amorosos hay 6 claves: ser comprensivo, aceptar las cosas como son, ser agradecido, valorar, servir y perdonar. Fácil, ¿o no? Para uno ser comprensivo, lo único que tiene que hacer es no juzgar. Punto. Nunca suponga absolutamente nada, ¿cierto? Porque es que la productora de cine que tenemos nosotros en el cerebro es muy berraca, ¿no? Siempre nos imaginamos lo peor, ¿no? Y con los colaboradores es terrible. Siempre nos está suponiendo que la gente es mala, que quiere hacer las cosas mal. Juzguen cuando tengan las pruebas en la mano y verán que la vida les cambia de una manera brutal, porque es que casi siempre se equivoca uno en lo que supuso, ¿no? O sea, ya se amargó la vida sin necesidad. Acepten. El mundo es así. Si a mí me da risa esos que se emberracan porque el Transmilenio está lleno, ¿no? Yo le digo: ¿y cuántas veces que viene usted a la oficina Transmilenio está lleno? Pues todos los días. Y yo: entonces, ¿para qué emberraca que es lleno? Si la condición es que el Transmilenio esté lleno, pues ¿para qué se amarga la vida porque está lleno? Esa es mi condición. ¿Qué le hago? Yo le digo: es más, trate de ver qué le saca de disfrute a lo que esté lleno, pero al menos no se amargue la vida, porque esa es su condición. Y nos pasa en las relaciones de pareja, ¿no? No nos gusta aceptar a la contraparte como es. La queremos es como nosotros nos la imaginamos. Y se acaban las relaciones. No cuando es novio, ¿cierto? Si le aceptan a uno todo. Uno le pega una buena borrachera y ¿qué dice la novia? No, además me gustan los traguitos. Y en la misma relación de novios, llega y se le salta la piedra, pues así parece. Uno dice: no, es que ya a veces tiene mal genio. Vaya y repita en su casado y verá lo que pasa. Ahí sí, eso es acabose. Porque queremos construir lo que queremos, no aceptar lo que nos tocó. Y es el mundo que nos tocó. Por eso la expresión de amor más grande que hay en el mundo es el de las mamás con sus hijos. Porque una mamá le nace un niño retardado mental y ya, ¿qué hace? ¿Lo desecha? Se enamora. Es el que me tocó. Y así lo acoge. Y cuando uno se mete ese chip en la cabeza, empieza a sufrir menos. Es increíble el proceso de transformación que hay. Ser agradecidos. Y ser agradecidos es tan fácil como mirar por el retrovisor. Ah, es que mi casa solo tiene 35 metros cuadrados. Dicen: no, qué porquería. Pero cuando uno mira por el retrovisor y sabe que hay 4 millones de colombianos sin casa, dice: pucha, gracias, tengo casa. Es que me pagan muy mal en la empresa. Pucha, hay 6 millones que no tienen ni siquiera sueldo. ¿Por qué se quejan de lo que les están pagando? Y el agradecimiento siempre es inversamente proporcional al número de quejas que uno se hace. Una persona quejumbrosa es una persona desagradecida. Y los hay a montón, ¿no? Que se quejan de todo. De absolutamente todo. ¿Por qué? Nosotros con lo que tenemos somos unos bendecidos. Pero hay que mirar por el retrovisor, no creerle a la sociedad de consumo que siempre lo ponen a mirar es por allá, ¿cierto? Lo que yo tengo es más de lo que necesito, además. Y aseguro que todos ustedes están en eso mismo. Podrían vivir con menos. Pero ¿cuántas veces dan las gracias por lo que tienen? O por lo que han conseguido. Poco, ¿no? Dan las gracias cuando toca, ¿no? Que yo le doy un chocorramo, usted me dice gracias. Es que le toca. Pero nosotros hacemos ejercicios en la empresa para dar las gracias cuando no toca dar las gracias. Y les damos hasta papelitos para que escriban. Gracias porque me miraste bonito hoy. Chévere. ¿Cuál es el problema? Hay que meter el chip dentro de la cabeza. Valor. Darle valor a lo bueno y no a lo malo. Hoy los noticieros nos enseñaron a valorar lo que no es bueno. Es decir, todos nos quejamos del problema del medio ambiente, de la contaminación, ¿cierto? Pero ¿por qué no le damos valor a lo que están haciendo para arreglarlo? Y hacemos marchas en contra de lo que está pasando, pero no marchas a favor de lo que están haciendo bien.
Creo que nos pasa con nuestros hijos. ¿Qué pasa cuando un niño lleva con una mala nota a la casa? Uy, madre, el látigo lengua, se le dan ese peladito con todas, ¿no? Invierten mucho tiempo. Y cuando ese mismo niño llega con una buena nota, ¿qué pasa? Nada, o invierten, bien, hijo, ya. Cuando uno empieza a invertir más tiempo en lo positivo que en lo negativo baja 12 veces más rápido de que si uno empieza a reprochar lo negativo a las personas. Y en las empresas la ecuación es idéntica. Cuando uno empieza a darle valor a los éxitos de las personas y le mete más tiempo, y a las fallas le mete muy poquito tiempo, la gente mágicamente se empieza a volver buenísima. Pero somos especialistas en valorar lo malo y darle muy poquito valor a lo bueno. Y los últimos dos principios de la persona amorosa es servir y perdonar. La pregunta es: ¿quién gana más cuando sirve y perdona? Es decir, cuando yo le presto un servicio a una persona, ¿quién queda más feliz, yo o él? Vaya a un comedor comunitario a repartir chocolates a los viejitos, y los viejitos le dicen gracias, y uno sale limitando de la felicidad de haberlo hecho. Y cuando uno perdona, ¿quién es el que se quita el bulto de encima? ¿Uno o el otro? El perdón y el servicio son dos actos egoístas, porque al que más beneficia es al que lo da, no al que lo recibe. Pero somos de un orgullo del berraco, ¿no? Que yo somos perdono, pero ni por el Judas. O sea, vivir amargado toda la vida, la berraquera. Lleno de odio toda la vida. No sea pendejo, sáquese. Y ya. Y el último gran instrumento es usar 5 poderes que tenemos los seres humanos. El primero es transfórmate y transformarás. Todos quieren cambiar al mundo, ¿no? Pero ¿quién quiere cambiar a sí mismo? Siempre que el cambio nace de mí, se consigue. Fíjense que acá hacen un experimento en una universidad de los Estados Unidos muy prestigiosa y cogen a 160 mamás de los cursos del 5 al 7 y a 80 les hicieron un proceso de coaching para bajarles el nivel de cantaleta. Ese era el objetivo, volverlas menos cantaletosas. Y a las otras 80 no les hicieron nada. Y entonces cuando muestran los resultados, ellas pensaron que les iban a hablar de las endorfinas y de otra cantidad de cosas. No, les hablaron de los hijos. Y descubrieron que los hijos de las 80 que habían tratado se volvieron más disciplinados, más aplicados y más amorosos. Y entonces las mamás se preguntaban: bueno, ¿y de quién era la culpa del comportamiento de mi hijo? ¿De él o mía? Resulta que era él. Cuando uno cambia, la gente cambia. Yo nunca puedo cambiar a nadie, pero siempre me puedo cambiar a mí mismo. Y en los esquemas de liderazgo en las empresas ocurre. Cuando el de arriba cambia, todos los demás cambian. Cuando el de arriba trata de cambiar a los de la casa, a los de abajo, los empeora todos los días. Tiene un efecto contrario. Motívate y motivarás. Mira, ese vendedor que llega, porque se ve un buen negocio, y al jefe se le pasa y no le dice nada, ¿no? Entonces el man va y se sienta cabizbajo, la cabeza un carajo, deprimido a morir. Yo digo, eso es un estúpido. ¿Qué pasa si el man llega a la oficina y dice: jefe, cerré el negocio, ¿cómo la ve? ¿Qué hace el jefe? ¿Lo felicita o no? O sea, la motivación siempre va a depender de uno, no de otro. Y los círculos de motivación son así. Busquen que le den la espaldarazo cuando lo necesiten, que la gente lo va a hacer. Y eso crea lo que ustedes llaman la buena vibra, ¿no? Que eso se empieza a contaminar, ese ambiente de motivación. Y la otra es: ámate y te amarán. Porque es que las personas tienen: no, es que no estoy un carajo, a mí quién me va a dar trabajo. Pues nadie le da trabajo. Pero si ese mismo ser humano dice: bueno, para que yo no haya estudiado, pues un berraco, póngame lo que usted quiera. ¿En cuánto tiempo consigue trabajo? Ya. O a ustedes, porque creen que los feos también se casan. Es verdad, ¿no? Pero si es esa persona que mira al espejo y dice: no, es que yo soy una porquería, ¿quién me va a mirar a mí si yo soy un cero de izquierda? Y lo hacen, ¿no? Pues nadie lo va a mirar. Se puede que no tenga las mejores formas, pero soy buena gente, les aseguro.
Nosotros somos seres únicos e irrepetibles. Lo otro es, conéctate con muchos. Es decir, afortunadamente hoy hay muchas conexiones. Pero ¿a cuántos puede saludar usted el vecindario? ¿Con cuántos se puede saludar? Porque hay también una gran tendencia a la gente a encontrarse y no quererse ver con nadie, no tener muchas relaciones ni nada de eso. Ya lo demostraron también que la felicidad es directamente proporcional al número de conexiones que uno tiene. Y lo último es sean compasivos. Ser compasivo es ayudar al que lo necesita. Y la gente piensa que la compasión es regalarle al indigente de la calle, ¿no? La compasión es con mi prima que tiene un problema, con mi mamá que lo tiene. Es decir, siempre que ustedes ven a alguien que tiene una necesidad específica, ayúdenle. Eso es ser compasivo. Ahora, chistoso que una empresa hable de esto, ¿cierto? ¿No les parece? Pero ¿qué pasa cuando uno construye estos seres humanos? ¿Qué le pasa a la organización? Nosotros hicimos una encuesta de percepción y hemos bajado el margen en 84% en la empresa. Más bacano trabajar así, ¿no? ¿Y qué pasa con los resultados de una empresa así? Suben. Porque hay que invertir en las personas. Y esto va relacionado con nuestro tercer valor de ser, de gozar y hacer reír. Queremos ser felices. Y si una empresa promueve esto dentro de su estructura, a la gente le gusta trabajar ahí. Pues yo les voy a mostrar un poco de resultados reales que tuvo nuestra empresa con todos estos modelos. La satisfacción subió al 95%. Increíble, ¿no? No hicimos nada diferente a llenar de valores a la gente y de propósito. La rotación baja del 27 al 11, o sea, menos del 1% mensual. Ya no se nos da mucha gente. Es más, es la más baja que hay ahorita en el país. Lo más increíble es que el ausentismo en punto 9, cuando la media nacional es del 3.2, ¿saben qué es ausentismo? Cuando la gente pide incapacidades por enfermedades o calamidades domésticas o algo así. Yo no sé por qué a la gente le está dando menos gripa. Y no es eso, es que no se inventan la gripa para no trabajar, porque les gusta lo que hacen. Y estos son cifras contundentes. Y el crecimiento empezó a volar. Es una empresa que hoy está creciendo inclusive a más del 50%, ya siendo una empresa tan gigante como es. Y la productividad en los puestos que son medibles crece el 10%. Y yo se los voy a poner en números. Cuando una empresa tiene 2.800 empleados como la nuestra y su productividad creció el 10%, quiere decir que contrató 280 personas menos para hacer lo mismo. Luego, cuando uno invierte en esquemas culturales en una organización con un modelo de negocio sólido, esa inversión se devuelve a una velocidad impresionante. Lo que pasa es que la gente cree que no. Hoy las empresas tienen el rito de que si invierto en el recurso humano, eso es un gasto, no es una inversión. Y se resisten, ¿no?, a invertir en cosas de recursos humanos, porque no ven que eso al final del camino les va a traer unas utilidades muy grandes. Pues muchachos, esto es lo que les quería contar de la experiencia de nuestra empresa. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta o que les complemente algo de lo que les dije. Parece que no. Sí, allí están las manitas levantadas. Cuéntame. Una pregunta. Siempre he tenido curiosidad porque por lo menos acá en un minuto con lo que se trata de emprendimiento, con la materia que es contaduría pública, se enfocan directamente a que si se hace un emprendimiento tiene que estar totalmente enfocado a la materia y no como se suele hacer con comidas o cosas de ese estilo. La pregunta es, ¿qué fue lo que surgió? Porque principalmente llegué a la conferencia algo tarde. ¿Qué fue lo que le inspiró a usted a crear todo este movimiento, crear todo lo que se conoce como CIRO? Pues yo al principio lo decía, un emprendimiento siempre es una idea, ahí nace. Y una idea siempre está para resolver el problema a la comunidad, a la sociedad en general, ¿cierto? En la época mía, que era el 88, yo les contaba al principio, pues a mí me gustaba escribir software, eso me encantaba. Y en unas asesorías, pues yo hice algún software contable, alguna de cartera, y vi el impacto que se generaba el hecho de tener un sistema de esos en una organización. No solo el impacto en reducción de costos, sino el impacto que genera en tener mejor organizadas todas las cosas.
digamos que ahí nació la idea, y ahí se fundó sí, a raíz de eso. Pero siempre un emprendedor nace de una idea que resuelva un problema a la comunidad. Es como impacto yo a través de mi idea a la comunidad, y ahí nació.